Hoy a lo que nos compete. Vamos a hablar de los aspectos técnicos del lutecio DOTATOC. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el contenido de la presentación? Vamos a hablar de unos aspectos generales, muy escuetamente, unos pasos previos a la terapia, la administración de la terapia, recomendaciones posteriores a la terapia y las imágenes que se realizan posteriores a la terapia. Entonces, en aspectos generales, ¿qué es la terapia con lutecio? La terapia con lutecio es una terapia dirigida con radionúcleos que tiene la capacidad de penetrar las células tumorales y desde allí emitir radiación para tratarlas. Más o menos como explicó anteriormente el doctor Rojas, tenemos el radiofármaco, tenemos el compuesto, que es aquí está el lutecio, que vendría a ser un emisor de partículas beta, que está marcado, ¿sí? O que tiene un ligando, como decía el doctor Rojas, con un péptido, que en nuestro caso es el TOC, ¿cierto? Y con un quelante que vendría a ser el DOTA. Esto se une o va dirigido a los receptores de somatostatina, principalmente a, con esto no puede, principalmente a la proteína G de la célula, así entra a la membrana celular, ingresa al tumor y desde ahí empieza a emitir radiación para tratarlo, perdón. Entonces, tenemos que el lutecio emite partículas beta a 490 kiloelectronvoltios, lo que nos permite dar la terapia. También emite rayos gamma a 211 kiloelectronvoltios, que nos permite hacer las imágenes posteriores a la terapia. Y tiene un tiempo de semidesintegración de 6.7 días. Tendrán que disculparme porque me equivoqué un poquito. Entonces, ¿a qué pacientes está dirigida la terapia? La terapia con lutecio Lu-177 DOTATOC está dirigida a pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados. Acá nuevamente está la manera como está ligado el DOTA, bueno, el lutecio DOTATOC. ¿Cuál es el proceso de selección del paciente? El paciente primero es valorado por el Servicio de Endocrinología Oncológica del Instituto, posteriormente pasa a Junta de Tumores Neuroendocrinos, que era el que decía el doctor Rojas que se realiza los jueves. Después de esto pasa a valoración con el Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología. Posteriormente pasa a una nueva junta, que es la Junta de Terapias Radiometabólicas. En esta junta se definen, entre otras cosas, si van a dar la terapia, pero sobre todo la dosis que se le va a administrar. Y finalmente se inicia el proceso de la terapia. ¿Listo? Entonces, indicaciones generales. Esto es muy escueto, es una infusión intravenosa. Nosotros administramos dosis de 200 milicurios a 100 milicurios bajo indicación médica, en un intervalo de 8 semanas. En ese intervalo de 8 semanas se hace un seguimiento clínico a las 5 semanas posterior a la administración de la terapia para un total de 4 ciclos. ¿Esto qué quiere decir? Que damos 4 ciclos de lutecio distanciados cada 8 semanas para pasos previos a la terapia. Entonces, el primer paso es la preparación de la habitación. Nosotros como tecnólogos también tenemos que medir la habitación. Lo primero que se mide, bueno, acá está nuestro detector Geiger del instituto, es el fondo de la habitación. Posterior a esto, pues medimos todas las áreas, como la almohada, como la cama, como la mesa auxiliar, como la mesa de teléfono, el lavamanos, el sanitario y el piso de la ducha. Esto, en grosso modo, lo ideal es que no esté por encima de 30 cuentas por segundo, y en caso de que esté elevado, pues avisar al grupo de servicios generales para que nos haga una nueva desinfección, volver a medir, y en caso de que no, pues ya hablar con el físico médico a ver si es una contaminación fija. Forrar las áreas susceptibles a contaminarse. Listo. Entonces el lutecio se elimina principalmente por la orina. Acá, como dice, hay un estudio de fase 1, de fase 2 de Erasmus y de fase 3 del NETER, donde se indican que entre las 24 y 48 horas se elimina entre el 60 y el 65% del lutecio residual. Entonces, ¿qué forramos? Todas las áreas que sean susceptibles a que el paciente las toque o se contaminen con la orina. ¿Por qué las áreas que puedan tocar con las manos? Porque a pesar de que uno le indica al paciente que hay que estarse lavando las manos constantemente, pues muchos de ellos se les olvida esa recomendación, por así decirlo. También se forra entonces el teléfono, las barandas de la cama, las perillas de la puerta, se forra el teléfono y la mesa de puente. ¿Cuál es la preparación del paciente? Entonces, informar al paciente sobre el procedimiento. Es muy importante informar al paciente sobre el procedimiento, sobre todo si es la primera terapia, ¿cierto?
Hay que tener en cuenta que si es una terapia que por primera vez le vamos a administrar al paciente, él va a estar ansioso, va a estar nervioso, y obviamente esto va a hacer que sea más difícil poderlo preparar. Indicarle al paciente la correcta gestión de los residuos. Entonces acá podemos ver, está el hablador, están las canecas, indicarle al paciente cómo debe desechar cada uno de los residuos. Explicarle al paciente la adecuada disposición de las excretas. Acá hay un hablador, este hablador se deja en los baños. Sin embargo, ustedes pueden ver acá que el baño que tenemos en las habitaciones tiene dos orificios. Por el orificio del frente hay que indicarle al paciente que orine para que esa orina caiga al sistema de vertimientos y así pueda ir a los tanques de decaimiento. Perdón. También hay que canalizarle dos accesos venosos al paciente. Uno de menor calibre por donde se le va a hacer la premedicación y otro de mayor calibre por donde se infundirá exclusivamente el lutecio. De igual manera hay que monitorizar la presión arterial o bueno, los signos vitales del paciente. Entonces llegamos a la administración de la terapia. Hay tres maneras de administrar la terapia. Está el método de gravedad, el método de bomba de infusión, de bomba con vial y el método de bomba con jeringa. No voy a ahondar sobre los dos primeros, sin embargo vale la pena recalcar que los dos primeros son poco recomendables porque existe riesgo de fuga del material radioactivo y lo cual implica contaminación de las áreas y exposición a la radiación de las personas que están dando la terapia. Nosotros en el instituto, como le digo, utilizamos el tercer método, que es el método de bomba con jeringa. Esta bomba que está acá es una bomba infusora, donde se pone una jeringa de más o menos 60 cc con la infusión del lutecio, ya preparada, ya marcada, en un protector plomado de más o menos 8 milímetros. Premedicación. Entonces, la primera parte de la premedicación están los antieméticos, ¿cierto? La mezcla de aminoácidos, que es un medicamento que se administra después del antiemético, suele generar náuseas y vómitos. Para esto se recomienda un antagonista del 5-HT3 como el ondansetron y un antagonista del receptor NK1 como, se me olvidó, bueno, como es. Mezcla de aminoácidos. Entonces, la mezcla de aminoácidos está compuesta por 30 gramos de lisina y 30 gramos de arginina en un volumen de 1 litro. ¿Listo? Hay soluciones o mezclas de aminoácidos comerciales, en nuestro caso la produce la radiofarmacia y se tiene que pasar en un total de 4 horas. El protocolo de administración que utilizamos en el instituto es el siguiente. Primero se inicia el antiemético, como ya le habíamos dicho, se diluye una ampolla de 8 miligramos de ondansetron en 100 cc de solución salina normal, se pasan media hora. Después de eso se inician los aminoácidos, el cual se inicia para paso en 4 horas, como viene 1 litro, se deja 250 cc hora de y en el intermedio se pone el lutecio, Lu-177 DOTA, se inicia al completar los 30 minutos de la infusión de los aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos nos ayudan a hacer protección renal, por eso es importante que se inicie antes y después de que se termine la terapia continúe infundiéndose el lutecio, la mezcla de aminoácidos. Acá hay una línea del tiempo, si pueden ver la línea amarilla es el total del tiempo que utilizamos en la terapia, la parte azul es el inicio del antiemético, la parte verde es el inicio de los aminoácidos y la parte roja es la administración de la terapia. Como pueden ver, la parte verde es más larga que la parte roja, que es la administración de la terapia, porque el lutecio, porque los aminoácidos cuando se termina el lutecio continúan infundiéndose hasta que se pase en su totalidad. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de iniciar la terapia? Comprobar los correctos para la administración de medicamentos, paciente correcto, dosis correcta, radiofármaco correcto, ¿cierto? También tenemos que comprobar la hora correcta y que se haya premedicado correctamente al paciente. Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de infusión. Preguntar al médico nuclear el tiempo en el cual se realizará la infusión del radiofármaco. Si bien es cierto, el protocolo dice que son 60 minutos, algunos médicos consideran administrarlo incluso hasta en 2 horas. Indicarle al paciente que orine antes de administrar la terapia. Verificar la permeabilidad del acceso venoso. Es muy importante verificar la permeabilidad del acceso venoso y en caso de que no sea permeable, retirar el acceso venoso y cogerle un nuevo acceso venoso. Y finalmente, programar los parámetros de la bomba de infusión.
Algunos signos y síntomas que hay que tener en cuenta durante la administración de la terapia. El uno es el síndrome carcinoide, que es un enrojecimiento que va a presentar el paciente en la cara, el cuello y la parte superior del pecho, o vasos sanguíneos ensanchados que se observan en la piel. También puede presentar dificultad para respirar, puede presentar diarrea, puede presentar un aumento significativo de la tensión arterial. Recordemos que el paciente va a estar monitorizado en todo momento. Si llega a presentarse alguno de estos síntomas, hay que informarle inmediatamente al médico nuclear. También está el punto 2, que es la infiltración o la extravasación del radiofármaco. ¿Cómo podemos notar nosotros que hay una extravasación o una infiltración del radiofármaco? Pues acá en la imagen más o menos se alcanza a ver, hay un enrojecimiento, un edema, un aumento del volumen del brazo, el paciente refiere mucho dolor, ¿cierto? ¿Qué hacer en caso de que se presente una extravasación del radiofármaco? Entonces, se observa que el radiofármaco se extravasó. Hay que detener inmediatamente la infusión e informar al médico nuclear, y aunque aquí no aparece, también hay que informar al físico médico. Hay que coger una jeringa y procurar extraer toda la cantidad de material radioactivo o del radiofármaco que le haya ingresado, guardar esa jeringa y medirlo, y la medición informársela al físico médico. Hay que marcar con un marcador indeleble la zona donde se presenta el enrojecimiento o el edema para verificar que este no siga avanzando. También hay que colocar unas compresas frías sobre la lesión e indicarle al paciente que eleve el brazo más o menos 20 minutos. Como es muy grave que se presente una extravasación del lutecio del radiofármaco durante una terapia, existe el caso que tengamos que llamar al equipo de cirugía plástica. En ese caso también hay que informarle al físico médico para que le dé las recomendaciones y haga la tasa de dosis que recibirán el equipo de salas de cirugía. Recomendaciones posteriores a la terapia. Entonces, cuidado del paciente una vez culminada la terapia. Lo primero que hay que ver es que el radiofármaco se infundió en su totalidad. A veces la bomba indica que se terminó el radiofármaco, va uno a revisar y no se ha terminado. En ese caso, pues toca reprogramar la bomba y esperar a que infunda. Si efectivamente se infundió por completo la infusión, pues se lava el circuito con 10 cc de solución salina. Desconectamos el circuito, le pasamos 10 cc para que no quede nada del radiofármaco en el circuito. Una vez hayamos hecho la limpieza, bueno, el lavado, se retira el acceso venoso por donde se infundió el radiofármaco y esa jeringa se mide. Hay que medir la actividad remanente. Acá tenemos en el activímetro que a un paciente que se le administraron 200 milicurios de lutecio Dotatoc, le quedó un remanente en la jeringa de 5.44 milicurios. Esto también se le informa al físico médico porque lo va a utilizar durante la dosimetría. Recordarle al paciente las medidas de radioprotección. Es muy importante recordarle primero, si es hombre, que orine sentado, que se laven varias veces las manos, sobre todo después de ir al baño, que tomen mucho líquido. Que tomen mucho líquido para evitar que se pueda irradiar en la vejiga. ¿Listo? Y les recuerdo que hay que completar las 4 horas de infusión de la mezcla de aminoácidos. El egreso hospitalario lo voy a explicar muy rápido: verificar la condición clínica del paciente, medir la tasa de dosis, aunque generalmente siempre está por debajo de la tasa de dosis que tenemos, y dar recomendaciones de radioprotección en casa. Imágenes posteriores a la terapia. ¿Cuál es la indicación? Localizar la distribución del radiofármaco, comparar con hallazgos en estudios previos como el PET que le hacen previo, y calcular la dosis absorbida por órganos críticos como el riñón. ¿Cómo se hace? La dosimetría se hace a las 24, 48 y entre las 120 y 144 horas posteriores a la realización de la terapia con lutecio. Para esto se utiliza una fuente patrón, que es la que ven aquí azulita, porque esta es de tecnecio, esta de acá. ¿Cuál es la particularidad? Esa viene en un tubo de ensayo, es una torunda de algodón impregnada con una gota de lutecio que va entre 100 microcurios y 1 milicurio. ¿Cómo es el proceso de la dosimetría? Entonces, a las 2 horas posteriores de haberle administrado la terapia, se le toma una muestra de sangre al paciente. A las 24 horas posteriores de la administración de la terapia, se le toma nuevamente una muestra de sangre, se le hacen unas imágenes planares y se le hace un SPECT/CT de cuerpo completo. 48 horas posteriores nuevamente se repite el ciclo, tomar muestras de sangre, imágenes planares y el SPECT/CT. Y finalmente, entre las 120 y las 144 horas volvemos a repetir el ciclo. Muestra de sangre, imágenes planares y el SPECT/CT. ¿Cómo la toma las imágenes? Entonces, se coloca un colimador
de mediana energía de 208 kiloelectronvoltios con una ventana del 20% y dos ventanas de dispersión de 181, más o menos 3%. Hay que ubicar al paciente en la camilla en posición supino, brazos abajo. Con el soporte de los brazos, colocar la fuente patrón a la altura de la rodilla izquierda, más o menos a 8 centímetros de distancia a la rodilla, y se hace una imagen de cuerpo completo, un rastreo a 16 centímetros por minuto, matriz de 256 por 1024 y el autocontorno desactivado. ¿Cómo se hace el SPECT-CT? Pues el SPECT-CT se hace en posición supino con los brazos arriba, una sola cama que incluya riñones e hígado, y la técnica es una matriz de 128 por 128, número de proyecciones 120 por cada 3 grados, tiempo de proyección por proyección 10 segundos, al 1 con corrección de atenuación. En caso de que no dispongamos del CT, simplemente se hacen las imágenes planares. Este es un rastreo, aquí podemos compararlo con un PET previo, cómo se ve la biodistribución del radiofármaco. Y creo que ya. Y el recorrido. El recorrido es más sencillo, en el primer ciclo se hace entre las 120 y 144 horas posteriores a la terapia, y del segundo al cuarto ciclo se hace a las 48 horas post-terapia. Para este caso no se pide fuente patrón y simplemente se ubica al paciente en la camilla en posición supino, brazos abajo con soporte de brazos, imagen de cuerpo completo, rastreo a 16 centímetros por minuto, matriz de 256 por 1024 y el autocontorno desactivado. Como ya les había dicho, no se necesita fuente de calibración. Gracias.